Pues estuvo Mauricio muy pendiente de una serie de allanamientos que se han venido dando en las últimas horas en la ciudad de Barranquilla. Sí. Y no solamente en Barranquilla, sino en varias ciudades del Caribe colombiano. ¿Por qué? Porque hay una empresa que podría terminar metiendo en líos al Junior de Barranquilla. ¿De qué se trata? Juan Pablo, pues hablemos que históricamente los equipos de fútbol aquí en Colombia han sido vulnerables al ingreso de dineros ilícitos para ser patrocinados, algunas veces por empresas de fachada y otras veces por empresas legalmente constituidas, pero que de fondo tienen una actividad ilegal. Desde el pasado martes, como usted lo dice, la Fiscalía General y la DIJÍN adelantan unos allanamientos, estos simultáneos en las ciudades de Santa Marta, Barranquilla, Valledupar, Ciénaga, Montería y Maicao. ¿Contra quiénes? Contra los almacenes Tierra Santa. Estos almacenes Tierra Santa están siendo investigados por un presunto lavado de activos y también por contrabando. Llama la atención que es precisamente esta marca, la que les hago referencia. Tenemos imágenes de Tierra Santa para que podamos ir mostrando los almacenes. Vamos mostrando las imágenes. ¿Cómo se ve Tierra Santa? Estos almacenes, bueno, esto corresponde al patrocinio, ya vamos a hablar más adelante del patrocinio que... Es que estos son los del bueno, bonito y barato, pero en la costa, claro. Sí, sí, es que esta marca se consolidó en el mercado e incursionó en el fútbol colombiano, por lo menos entre 2017 y 2019, cuando patrocinó al Club Deportivo Junior de Barranquilla, Junior Fútbol Club. Volviendo pues a esta empresa, esta tuvo su origen en 1996. Los dueños, ¿quiénes son? Una pareja de esposos que se llaman María Caramedín y Ahmad Guevara. Ellos, en la ciudad de Maicao, en la Alta Guajira, fundaron esta empresa cuya principal actividad siempre ha sido lo mismo, el comercio de ropa y también el comercio textil. Sin embargo, desde hace más de una década, la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, les viene haciendo seguimiento. Con el sospechoso incremento en sus finanzas, se adelantó una investigación que al parecer ya está dando sus primeros resultados. Por eso se inició este gigantesco operativo de allanamiento en algunos de los puntos de la empresa donde se crea información y evidencias de actividades ilegales. ¿Qué están haciendo los investigadores? Están revisando todo lo que tiene que ver con los movimientos fiscales, contables de los últimos años en los computadores y también en los archivos que tienen allí en estas empresas, revisando también el inventario de la mercancía que se encuentra allí y verifican si las sumas de dinero son legales y si algunas de estas han salido hacia el exterior. Pero ahí yo quiero detenerlo, Mauricio, para que nos explique un asunto. Yo no sé si tenemos más fotos de los almacenes Tierra Santa, porque es que mostramos únicamente un logo. Pero, Mauricio, cuando se hace un allanamiento, cuando se habla ya de investigación por presunta actividad de lavado de activos y contrabando, es porque la Fiscalía tiene indicios que indicarían que esto está pasando allí, ¿o esto es algo completamente rutinario? No, esto es porque ya se tienen indicios, son unas sospechas que se venían adelantando desde hace más de 10 años, unas investigaciones por cuenta de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, porque se creció el patrimonio de estas empresas. No era muy claro de cómo se estaba, mira, ahí está el logo ahora sí, de donde dice bueno, bonito y barato. Y estas empresas estaban creciendo y no se justificaba si sus ingresos y todo el movimiento contable que estaban... Son almacenes altamente populares, son muy populares y muy populares en el Caribe colombiano. Están actualmente en 25 departamentos de los 32 que tiene el país, son más de 70 almacenes en todo el país. Aquí nos están diciendo que también están en el eje cafetero, ¿no? Sí, están en muchos lugares de Colombia. Pero los operativos en este momento son solamente en 5 ciudades del Caribe colombiano. Usted me estaba preguntando si ya había algún indicio, si la Fiscalía ya tiene algunos indicios, ya tiene algunas evidencias que aparentemente demostrarían que esta empresa, Almacenes Tierra Santa, tendría actividades ilícitas ligadas al contrabando y también al lavado de activos. Y esa investigación, Mauricio, pues claro, uno entiende que no es fácil seguirle los pasos, pero después de 10 años solamente están en indicios o ya hay algo más para tomar decisiones mucho más contundentes. Están los indicios. ¿Y qué se está haciendo en este momento? Se está verificando si toda esa información de la cual se sospechaba evidentemente es fraudulenta. Por eso están en los almacenes haciendo los inventarios, revisando los computadores. Ellos sacan una copia espejo de toda de la actividad contable de esta empresa. Con eso se llevan ese material
como evidencia, lo llevan en cadena de custodia, los investigadores continúan analizando y si se determina que hubo actividades ilícitas, tal como se viene sospechando, ya podrían llamar a imputación de cargos a algunos de los propietarios o por lo menos que estén vinculados a esta empresa allí en la ciudad de Barranquilla y en la ciudad de Maicao principalmente donde se fundó. Sí. Pero vamos al punto, Juan Pablo, ver, el punto señor, que nos interesa. Estas son las imágenes que vamos a ver a continuación, le pedimos a producción, corresponden al 26 de enero de 2017, día en que esta empresa, Almacenes Tierra Santa, anunció que iba a ser el patrocinador del Junior de Barranquilla. En estas imágenes se ve todo como efectivamente se venía anunciando, ahí en la cuenta de Twitter hay otra imagen también. Vamos juntos por la octava, Junior tu papá, patrocinador oficial, sí, claro. Uy, ¿esto fue cuándo? Eso fue el 26 de enero de 2017. Ok. Cuando se anunció que oficialmente ellos eran los patrocinadores del Junior de Barranquilla. Ahí está el logo de Tierra Santa. Vamos a ver otras imágenes de ese patrocinio. Ahí lo denunciaron a través de su cuenta de Twitter. Mire, 26 de enero del 17. Junior Club anuncia su nuevo patrocinador oficial. Barato. Almacén Tierra Santa, bueno, bonito y barato en Barranquilla. ¿Usted qué opina? Preguntaban en esa época. Pero mire cómo quedaba la pantaloneta, Juan Pablo. Así será el patrocinio de Tierra Santa. El logo casi que es más grande el de Tierra Santa que el de Junior, está encima del escudo de Junior de Barranquilla, pero en la parte derecha. bien visible. Claro, con todas las de la ley, con bombos y platillos. Así fue durante 2017 y 2018. Pero Mauricio, ahí es donde uno pensaría qué culpa tiene el Club Junior de Barranquilla si llega un patrocinador cualquiera, el señor que dijo usted, Ahmad Guevara es, y la señora María Ahmad Guevara y la señora María Caramedín. A llevar sus recursos allá, a decir yo quiero patrocinarlos. Claro, Juan Pablo. Ahí hay pecado para el equipo, ¿eso le puede afectar? Póngale cuidado, ¿cuánto dinero le inyectaron? Eso es una información que debería reposar en los estados financieros y pues eso se presentan a la Superintendencia de Sociedades. Sin embargo, pues no fue posible encontrarla, debe reposar en algún lado, deben estar esos estados contables que se presenta y saber cuánto fue el dinero que le inyectaron en esa época, por lo menos estos patrocinadores, al Junior de Barranquilla. ¿Sabían los dueños del Junior de Barranquilla la procedencia de estos dineros? Pues, Juan Pablo, tampoco lo sabemos porque de acuerdo con la legislación, todo negocio parte de la buena fe, y esto no se puede, hasta que no se demuestre lo contrario, determinar si definitivamente hubo ilegalidad o no. Se parte de la buena fe, de que ellos quizás no sabían o de pronto, si supieron, eso se sabrá más adelante si las investigaciones así lo determinan. Pero le cuento más, el Junior ya había sido objeto, ya había protagonizado un episodio similar que estuvo en la mira de las autoridades. ¿Cuál? Esto fue exactamente en 1983, en la época... Pero es que usted ya estuvo en la hemeroteca, Mauricio. En la época dorada del fútbol colombiano. ¿Cómo así? Como diría el doctor Peláez, eso fue en agosto, ¿él se acuerda de eso? Sí, con fecha. Esta época oscura del fútbol colombiano, ustedes recordarán, estuvo permeada por el narcotráfico de algunos equipos de fútbol profesional como Millonarios, como Nacional, como el América de Cali. Estuvieron vinculados con el narcotráfico porque sus capos los patrocinaban, les inyectaban dinero a estos equipos. Pues el Junior tampoco estuvo exento de esto, contó con un patrocinador en esa época llamado Hotel Aruba Concord. Vamos a ver una de las imágenes, mire la camiseta como se veía en esa época. Sí. Uy, pero es que hiciera en el pecho. Sí. Ahí estaba el patrocinio, era el principal patrocinador y el único patrocinador que tenía en esa época. Eso fue en los años 1983 y 1984. Y detrás de este episodio estaba, ya le digo el nombre, Faryala Haná Arana. Él es un colombiano de origen sirio-libanés, accionista del famoso Hotel Aruba Concord y que según las investigaciones usaba un casino para actividades ilícitas. Él llega a este hotel y empieza a jugar hasta el punto que en Latinoamérica fue considerado uno de los 5 mejores jugadores de casinos en Latinoamérica. Ajá. El tipo se movía. Él, pues una vez llega a ser socio, empieza a ganar dinero y ya su patrimonio empieza a incrementar y se vuelve socio mayoritario del hotel. Su patrimonio crece, ya empieza a tener otros bienes, vehículos, un yate, un avión, y las autoridades le ponen el ojo. Y la DEA
lo llama. Una corte de los Estados Unidos lo pide en extradición, llega a los Estados Unidos, lo investigan, le hacen el proceso penal, pero no determinan alguna responsabilidad y lo dejan libre. Queda libre y otra corte de los Estados Unidos le abre un nuevo proceso. Él pues ya obviamente no está en Estados Unidos y se había ido del país. Ya se había ido del país, entonces se escondió durante muchos años. La DEA siempre lo estuvo buscando como un hombre prófugo de la justicia y finalmente pues lo que se supo es que él murió años después por cuestiones naturales. ¿Y qué líos representó en su momento para el Junior esta situación? En ese momento se investigaba si efectivamente el dinero, porque él patrocinó al Junior, eran dineros producto del narcotráfico. Sin embargo, como la investigación en Estados Unidos no prosperó, pues entonces aquí las investigaciones tampoco prosperaron y además como se trataba de hechos ocurridos en la década de los 80, en ese tiempo no existía la fiscalía. En ese tiempo lo que había era la Procuraduría que adelantaba algunas investigaciones y algunos jueces de instrucción que eran los encargados de adelantar todas esas investigaciones. Entonces todo eso finalmente prescribió y nunca pasó nada. Ahora este es otro cuento diferente, pues ya se tienen algunos indicios, ya está la fiscalía detrás de estas investigaciones y pues podría eventualmente, afectar al Junior si se determina que los propietarios del Junior tenían información o por lo menos sabían de dónde venían estos recursos. Pero Mauricio, así por ejemplo no se determine y la justicia diga no, el Junior no tenía nada que ver, realmente ellos confiaron de buena fe en el patrocinio de esta empresa, pero ya no es un lío porque empiezan a congelar todo, porque al allanar estas oficinas, estos almacenes no podrían tomar una decisión de congelar todos las inversiones, en este caso el patrocinio al Junior, y ellos quedarían también como afectados por ese lado. Hay dos cosas, Andrea. Uno, el patrocinio al Junior de esta empresa Almacenes Tierra Santa se dio en los años 2017 y 2018, bueno, de 2017 a 2019. Entonces, en ese orden de ideas, fue un patrocinio que se dio años atrás. No podría, digamos, en ese momento afectarlo económicamente al Junior de Barranquilla, pero sí, más adelante, si se determina, digamos como pasó con Millonarios, que se supo que fue patrocinado por el narcotráfico, por el cartel del Medellín y por Gonzalo Rodríguez Gacha, entonces todos esos dineros se supo que eran producto del narcotráfico y se le embargó a la finca. O sea, ya más adelante las autoridades podrían entrar a embargarle los bienes si se determinan que eran producto de actividades ilícitas, o por lo menos su patrocinio. En este caso, apenas está empezando la investigación, entonces por eso es que podría ser eventualmente un dolor de cabeza para el Junior. Vamos a saludar a esta hora al abogado Camilo Urbano. Él es abogado penalista y también exdirector del Sistema Penal Oral Acusatorio de la Fiscalía General. Abogado Camilo, bienvenido a Sigue la W. Y en este escenario, ¿qué podría pasar con el equipo Junior de Barranquilla si se determina que estos dineros ingresaron a sus arcas aparentemente de manera ilegal? Bueno, primero que todo, hola Mauricio, Juan Pablo, Andrea, un gusto estar acá, un saludo a los oyentes. Pues mira, cuando hay dineros ilícitos involucrados en una empresa, hay dos tipos de consecuencias. La primera es una consecuencia penal, en este caso por dos delitos, estamos hablando de contrabando, estamos hablando de lavado de activos derivado de ese contrabando, eso es obviamente para Tierra Santa, pero por el otro lado está el tema de la extinción de dominio. La extinción de dominio es una acción que sigue la Fiscalía, que no es penal, sino que va en contra de los bienes. Entonces, lo que se tiene que determinar son dos cosas principalmente. Juan Pablo lo decía de una manera muy clara, y qué culpa tiene el Junior de que haya entrado una plata. Ellos confiaron de buena fe. Lo que pasa es que en derecho, especialmente en extinción de dominio, no toda la buena fe lo exime a uno de una responsabilidad ante la Fiscalía y ante los jueces precisamente por esa extinción de dominio. Uno tiene que demostrar un tipo de buena fe muy especial que se llama buena fe exenta de culpa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el Junior de Barranquilla tendrá que demostrar, si se llega obviamente a establecer que puede haber una procedencia ilícita en los dineros del patrocinio, que ellos tomaron todas las medidas que les exigía la legislación aplicable para determinar que Tierra Santa, en el eventual caso, insisto, de que esos dineros terminen siendo ilícitos por causa del contrabando o de otro delito, pues ellos tomaron todas las medidas para verificar que esos dineros pues no eran ilícitos o que ellos por lo menos no podían saberlo siendo diligentes. Entonces, el primer problema que puede llegar a tener el Junior con esos patrocinios es que esos patrocinios hayan entrado
Estado a sus arcas y que la Fiscalía General de la Nación los empiece a investigar por un posible, en una posible, digamos, caso no penal, pero sí de extinción de dominio. Ahí ya la Fiscalía tendrá que investigar y el Junior probar que ellos obraron de la forma más diligente posible. También es bueno recordar que los equipos deportivos están obligados a tener, digamos, todo un sistema de prevención contra el lavado de activos. Es una obligación que además está en un COMPES del año 2019, el COMPES 4041, que les obliga a reportar todas las operaciones consideradas sospechosas ante el Ministerio del Deporte, de hecho. Entonces, por ejemplo, la información que estaba mencionando Mauricio sobre cuánta plata le inyectó Tierra Santa al Junior, posiblemente debe estar en el Ministerio del Deporte. Ellos deberían tener esa información. Desde el punto de vista penal, pues ya para que el Junior se meta en un problema penal, se tendrá que demostrar que ellos dolosamente, o sea, que ellos conocían que había un dinero ilícito y que ellos lo ayudaron a lavar, cosa pues que en este momento, que por lo que se sabe de la investigación, no está en el tapete. Pero venga, es que ahí usted nos da distintos elementos, abogado Camilo, que resultan interesantes, pero yo quiero que nos detengamos en uno, y es presunción contra el lavado de activos. Si esto ocurrió, como nos señalaba Mauricio, entre el año 2017 y 2019, es decir, hace 5 o hace 3 años, y en aquel entonces no existía ningún tipo de elemento que permitiera hacer sospechar sobre una posible caso de lavado de activos por parte de los almacenes Tierra Santa, ¿hasta dónde ahí entra esa buena fe exenta de culpa a la cual usted hace referencia? Bueno, lo primero que tendría que probar el Junior aquí es que hicieron todo lo posible de acuerdo a lo que les era exigible. Es decir, si no había elementos, pues no hay problema, porque no se le puede exigir lo imposible al Junior, ni a ninguna empresa, ni a ningún colombiano. O sea, si no hay ningún elemento que pudiera establecerse que ellos, que ese dinero podía tener alguna procedencia ilícita, pues el Junior no va a tener ningún problema. El problema es que se tiene que eso probar dentro de un proceso. Es decir, la Fiscalía tiene todo el derecho a preguntarle al Junior que si ellos tomaron todas las medidas necesarias para demostrar que no existían esos elementos o indicios de responsabilidad. Y le pongo un ejemplo. Cuando usted contrata, no todas las empresas están obligadas, digo, las empresas después de ciertos montos de capital, con cierto número de accionistas, las empresas del sector legal, las transportadoras, bueno, hay una lista de... En Colombia hay 22.000 empresas obligadas, por ejemplo, a reportar a la UIAF, que es la que es la inteligencia financiera en Colombia. Entonces, cuando una empresa tiene una obligación de esas, ¿qué tiene que hacer? Tiene que verificar cuando le entra una plata, tiene que verificar si esa plata o si esas personas que le dan la plata no estaban en listas restrictivas, como la lista Clinton. Tiene que hacer una serie de verificaciones, eso está, digamos, por ley, que son bastantes, para después decir que ellos actuaron en buena fe exenta de culpa. Entonces, no es simplemente decir es que yo no sabía, sino que tienen que demostrar que actuaron diligentemente. De eso se trata el tema de la extinción de dominio, precisamente, demostrar que ellos fueron diligentes. Pero perdónenme, ¿y la diligencia ahí llega hasta qué punto? Porque no diría, si esto es nuevo, si la Fiscalía no tenía ningún indicio, si no aparecían en ninguna lista, entonces existe, digamos, algún límite, algún techo para que sirva también para proteger a un eventual inversionista o en este caso un receptor de recursos por parte de estos almacenes. Sí, no, claro, desde luego, Juan Pablo. Se exige una diligencia mínima, pero digamos, no es un secreto que en Colombia lastimosamente el tema de lavado de activos y financiación al terrorismo y en general todo lo que tiene que ver con dineros de procedencia ilícita es un riesgo para todas las empresas. Y el punto no es precisamente que las empresas no inviertan o que no reciban dinero. Hay unas diligencias, como le digo, que son mínimas. Eso está establecido en una serie de protocolos, no solo nacionales, sino internacionales, que se llaman precisamente así, protocolos de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, que ahora se han extendido a otros delitos, contrabando, delitos ambientales, delitos contra los derechos humanos, corrupción, pero son unos estándares mínimos. ¿Listo? O sea, no es que pues el Junior tenía que hacer la investigación que no ha hecho la Fiscalía en 10 años y solo así se va a librar. No.
El Junior tiene que probar que tomó unas medidas mínimas, que dentro de esas medidas mínimas no había ningún indicio, como dicen ustedes, ninguna sospecha de lavado de activos, de financiación al terrorismo, de contrabando, y con eso no habría ningún problema. Lo que pasa es que, como le digo, esas son obligaciones no solo nacionales, sino internacionales de gran parte de las empresas en Colombia. Yo les contaba, hay 22.000 empresas actualmente en Colombia que están obligadas a tomar ese tipo de medidas. En el caso de Junior de Barranquilla, ¿podría abrirse de pronto algún tipo de investigación? ¿Estos delitos cuándo prescriben o por lo menos hasta cuándo se puede adelantar algún tipo de investigación? O si en un futuro esto puede afectarlos también, ya estamos hablando, no sé, de 10, 15, 20 años. Ok, es una muy buena pregunta, Mauricio. Aquí hay que hacer una distinción súper importante. Una cosa son los delitos, otra cosa es la acción de extinción de dominio. La acción de extinción de dominio no es una acción de delitos, no es una acción penal, es una acción que va en contra de los bienes. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque una investigación penal, digamos, la regla básica es que uno puede investigar hasta el máximo de la pena que tenga ese delito. Hay otras variaciones de la regla, pero fundamentalmente la regla básica. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, el contrabando tiene una pena de hasta 12 años, yo puedo investigar hasta 12 años después de cometido el hecho. ¿Listo? En principio. Lo que pasa es que el riesgo, insisto, aceptando que hay una prueba muy evidente de que la gente del Junior podía haber sabido y ayudó a un lavado de activos de una presunta comisión de lavado por contrabando de estos almacenes, pues el riesgo del Junior penalmente no es muy alto. El riesgo que puede ser alto es el de extinción de dominio. El de extinción de dominio no va en contra de personas, va en contra de los bienes de una empresa o de una persona natural, pero de los bienes. Y ese no tiene término de prescripción. La Fiscalía puede entrar a investigar cuando quiera una extinción de dominio. No sé, es que yo siento aquí, Mauricio, y puedo ser, no sé, me corregirá el abogado Urbano, de repente, ya con todas estas declaraciones, los señores del Junior de Barranquilla tienen como suficiente argumento para decir, mira, a mí me entró esta plata de buena fe. Claro. Pues digo yo, ¿no? Puedo estar equivocado y también depende de los elementos que pueda tener la Fiscalía para avanzar en el caso en contra de Tierra Santa, ¿no? Sí, eso y sumado a otra pregunta que quiero hacerle, abogado, y es si esta empresa, esta firma Almacenes Tierra Santa, llegan quizás a estar más adelante en la lista Clinton. ¿Qué puede pasar? ¿También puede afectar en este caso al Junior de Barranquilla o a otras empresas en las cuales ellos hayan invertido aquí en Colombia? Eventualmente sí, eventualmente puede afectar. Es uno de los riesgos reputacionales y económicos más grandes que tienen las empresas, y es que una empresa asociada, una empresa que haya metido plata en tu empresa, termine en una lista Clinton, porque tú vas a tener que entrar a dar explicaciones nacionales e inclusive internacionales sobre la procedencia de ese dinero, y precisamente lo que decía Juan Pablo, si sabías o no sabías. Insisto, el sabías o no sabías con ese punto que yo les había comentado de lo que se llama buena fe exenta de culpa. Pues abogado Camilo Urbano, muchas gracias por darnos esta explicación. Saludos. Estaremos atentos a lo que pase en las acciones de la Fiscalía con estos almacenes Tierra Santa de aquí en adelante. Una buena tarde para usted. Un saludo a todos y gracias por la invitación. Ahora, Mauricio, ¿qué viene? Porque usted nos explicó, entonces se hicieron los allanamientos en distintos almacenes de Tierra Santa a lo largo y ancho del país, pero después, ¿qué pasará? Con estas evidencias que se tienen, que quedan en cadena de custodia, se presentan ante un juez de garantías para que se legalicen estos allanamientos. Si hay evidencias o por lo menos pruebas contundentes de que sí hubo algún grado de responsabilidad por estos delitos de lavado de activos, por el delito también de contrabando de las personas responsables de estos almacenes, se procederá a llamarlos a una imputación de cargos, muy seguramente con orden de captura. Se procede con esa investigación, ya empieza el proceso penal a adelantarse en firme. Ya llamados a imputación de cargos, pues ellos decidirán si aceptan o no su responsabilidad y pueden llegar a negociar con la Fiscalía. Y ojo que ahí es muy importante, si dieron todos esos delitos, una negociación con la Fiscalía, porque ellos ahí tienen que contar absolutamente la verdad de todo lo que pasó. Ahí están completamente comprometidos a eso, a colaborar. Correcto. Vamos a hacer una pausa en Sigue la W y al regresar, Andrea, si le parece, sí, nos vamos con la primera hora ganadora. Bueno, si usted quiere, ¿no? Si usted lo indica. Sí. Hora ganadora o pregunta para los del chat. ¿Se va con pregunta? Sí. Pero después de la pausa, ¿le parece? Listo, perfecto. Listo. Buenísimo. Numeral, los niños merecen numeral, amo a Panini. Tenemos combos Panini para ustedes justo después, al regresar de esta pausa en Sigue la W.